Este domingo 1 de mayo los sindicatos, otras organizaciones laborales, los sectores sociales, indígenas y demás saldrán a las calles para conmemorar el Día del Trabajo. Según sus organizadores, será una jornada con mucha fuerza política. Primero porque la mayoría de las restricciones por la pandemia en los 2 años anteriores hoy ya no está vigente. Además, se ha dicho que este será un espacio en el cual el gobierno del presidente Lasso medirá el nivel de descontento de aceptación ciudadana por sus políticas sociales, económicas y productivas. De todo esto vamos a conversar hoy con el presidente nacional de Unidad Popular, Giovanni Atariguana, y con Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Buenos días a ambos. Empezamos. Señora Atariguana, consignas políticas en la marcha de este domingo 1 de mayo, ¿dónde debiera profundizarse el debate sobre la realidad laboral de los ecuatorianos? Muy buenos días, Carlos. Un saludo a Esteban y a toda la audiencia de Coavisa. El 1 de mayo va a ser sin duda un acto masivo, unitario y combativo de los principales sectores sociales del Ecuador. Los trabajadores, los maestros, los campesinos, pero en general los descontentos de este país, que son millones, tienen la oportunidad de expresar a viva voz, de pie, su insatisfacción luego de un año de gobierno. Un gobierno que se ha mostrado incapaz de resolver los problemas de la población, un gobierno que incumple sus promesas de campaña y un gobierno cuya política económica es profundamente neoliberal y antipopular y que empobrece a los sectores sociales. Por supuesto, será una posición política donde el pueblo, en democracia, se exprese de manera masiva. Ministro Bernal, buenos días. Las últimas cifras del INEC, si bien demuestran que el empleo adecuado ha crecido al 1,1% con respecto a marzo de 2021, es claro que aún este indicador es muy volátil. Solo 2.721 personas tienen trabajo formal. 2.721.000 personas tienen trabajo formal. El subempleo y el desempleo tienen un ligero incremento. Ministro, ¿cómo tomar estas declaraciones del presidente Lasso del martes pasado? Escuchemos. La economía está bien. Lo que me preocupa a mí es la economía de la familia ecuatoriana. Tenemos que preocuparnos de generar empleo. Y la única forma de crear empleo es promoviendo inversiones. Muchos nos están viendo en este momento y dicen, bueno, la economía fiscal va bien, pero ¿cómo va mi economía personal? ¿Cómo va la economía de un padre de familia que siente la angustia de tener que llevar alimentos al hogar de sus hijos? En el gobierno hay conciencia de que la economía llana, la del día a día, no anda bien. Si se tienen ingresos extraordinarios por el precio del petróleo, como lo plantea la Unidad Popular, el aumento del IVA y otros, ¿no es hora ya de aterrizar en la economía de las familias? ¿Cómo hacerlo? Buenos días, Carlos. Saludos, Giovanni. Gracias por la invitación. Yo creo que el debate siempre alimenta y mejora las condiciones de la democracia. El presidente ha sido claro. Efectivamente, la economía del país ha ido mejorando, ha tenido mejores condiciones de desarrollo. Hoy mismo somos un Ecuador sin mascarillas, luego de un exitoso proceso de vacunación. Mire lo que dice Giovanni, yo estoy de acuerdo. Efectivamente tiene la posibilidad de salir a expresarse en las calles sobre la base de lo que creyeren pertinente. Eso nomás marca una diferencia entre lo que vivíamos antes. El salir a las calles a expresarse, ya veremos, justamente ustedes, fueron perseguidos y nosotros fuimos quienes también apoyamos su forma de protestar, su forma de decir las cosas. Este es un gobierno de libertad. Pero, señor ministro, es un gobierno, Carlos, solamente para concluir, sí, un gobierno que abre el espectro al debate político con altura. Y lo que usted dice, efectivamente, la economía ha mejorado. Hay que trabajar más en la economía de las familias. Usted ha dado datos, no yo, lo que dice el INEC. Hemos mejorado las condiciones de desempleo en el Ecuador. Ese desempleo que hoy bordea 82.000 nuevos empleos afiliados al IES y 170.000 nuevos empleos, personas que salieron del desempleo como tal, creando un ambiente mejorado de 350.000 nuevos empleos adecuados. Bueno, algunos empleos también que se han perdido de diciembre para acá, como efecto también de las fiestas de fin de año que generaron un boom económico, pero que luego han contraído el empleo. Eso también hay que precisar. Pero bien, señora Atariguana, ¿es posible reconocer que el combate a la pandemia vía vacunación es la mejor política social que el gobierno pudo haber tomado y que sobre la base de un país sano, ahora sí se puede hablar de reactivación productiva, de política social y reforma laboral? Le planteo esta duda porque usted hace pocos minutos decía que no hay nada que el gobierno
pueda mostrar como positivo? Es importante que lleguemos a mayo sin mascarillas, por cierto, enhorabuena. El tema es que también llegamos sin medicinas en los hospitales, sin médicos y enfermeras porque han sido despedidos cerca de 1.100 en este periodo. Llegamos sin empleo porque efectivamente los pequeños empresarios, los medianos empresarios no tienen acceso a crédito barato y están asfixiados por las altas tasas de interés. Llegamos sin empleo porque el gobierno no invierte en obra social. Apenas ha invertido en este trimestre 60 millones de dólares. Llegamos sin acceso a la alimentación. Como ha dicho el presidente de la República, efectivamente los padres de familia sufren porque no pueden llevar el alimento. ¿Cuánto ha subido el pan, el aceite, la cebolla, en general los víveres? Pero, llegamos efectivamente señora Tarihuana, perdón que le interrumpa, pero un país mal vacunado, 11 meses después, ¿estuviera hablando de estos temas o estuviéramos hablando de que estamos enfermos, de que seguimos muriendo, de que el sistema de salud no ha respondido con la principal demanda del mundo, que era la vacunación? ¿Por qué no tener esa grandeza de reconocer lo que se ha hecho bien? Por supuesto, y eso lo reconoce el país. La vacunación ha sido exitosa. El tema es que es totalmente insuficiente. Solamente en el ámbito de la salud estamos hablando de un desmantelamiento del sistema público de salud. Vemos cómo están colapsados los hospitales, tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hay una responsabilidad clara que la tiene el presidente de la República, porque, por ejemplo, en el caso del IES, no ha establecido un solo pago de la deuda que mantiene el Estado con la Seguridad Social. Eso significa que los hospitales están colapsados, no hay medicinas, no hay insumos, las cirugías se posponen, las citas son meses después, y eso significa que la vida, la salud del pueblo ecuatoriano todavía no está siendo atendida. Gracias, Giovanni. Ministro, antes de seguir con el siguiente tema, me parece interesante lo que plantea Giovanni Tarihuana, ¿no? Y que mucha gente se queja. Hemos vivido una buena jornada de vacunación, pero el resto de atención médica en el sistema de salud pública es pobre, tiene problemas, falta de medicinas, negligencia administrativa. ¿En qué momento vamos a empezar a ver que las cosas cambian? Mire, Carlos, yo creo que hay que generar una precisión. Ahí Giovanni ha sido bastante impreciso, por no decir que ha dicho cosas que no son verdad. La inversión en política pública social bordea más de los 250 millones de dólares. Solo en la reapertura de los CDIs, Giovanni, 170 millones de dólares. Solo la inversión para crear el nuevo bono de 1.000 días, que contrasta un gran mal penoso que vive el Ecuador, que es la desnutrición crónica infantil, se invertirá en este año 22 millones de dólares. A ello, súmele el manejo de los programas Creciendo con Nuestros Hijos. Todo esto vinculado a un grave problema que nunca en el Ecuador se ha tratado con respecto a la desnutrición crónica infantil. Somos el segundo país en la región, solo debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela, con respecto a este gran mal que aqueja a nuestros niños de 0 a 2 años. Ahora, con respecto... No, perdón, le preciso una cosa, señor ministro, porque me parece a mí que esas cifras son ciertas y es verdad que el gobierno se ha comprometido a cambiar el tema de la malnutrición en el país. Pero ¿cuántos meses más tenemos que esperar para seguir estando a la cola de estas cifras y decir, no, ya se ven resultados de que la política de Esteban Bernal y del gobierno están caminando? Pero por supuesto que está bajando. Nosotros empezamos ya un censo para identificar claramente cuál es el porcentaje. Usted no puede hacer una política pública sin diagnóstico. El bono de los 1.000 días arranca el presidente entregando el próximo 17 de mayo en la provincia de Imbabura a 500 madres gestantes de las 22.000 que en este año entrarán al proceso. Y lo que mencionó sobre el respecto de la política de salud, efectivamente hemos mejorado la calidad de vida de los ecuatorianos a partir de una vacunación exitosa. Hoy es Ecuador sin mascarillas, pero también tendremos el proyecto de externalización de las medicinas con 500 farmacias ya calificadas y entrará en vigencia en el mes de mayo para que los usuarios de los hospitales públicos puedan acceder a medicina gratuita de manera eficiente. Sí, ahí es la solución que mencionabas. Voy enseguida con Giovanni Tarihuana, pero señor ministro, en un año el país ha invertido $1.000 millones en bonos sociales a 236.000 personas a nivel nacional. ¿Se está combatiendo la pobreza desde el asistencialismo? 1.290 millones de dólares, inclusive, mi estimado Carlos. Uno no puede dejar de generar un abrazo social en un evento post-pandémico y post-política pública negativa de más de 14 años. Es indudable que creció el nivel de desempleo, creció el nivel de pobreza y pobreza extrema. Dejar de hacer
hacer hubiese sido irresponsable. Lo que hemos hecho es incluir a quienes están en los deciles 1, 2, 3 y excluir a aquellos que fueron de manera clientelar ingresados que sin merecerlo recibían la protección del Estado. Pero eso se está depurando porque tampoco sería justo que 4 años después terminemos con una carga impositiva de bonos terriblemente grande y que no sepamos a ciencia cierta quiénes se merecen y quiénes no, señor. Es lo que le acabo de mencionar, Carlos. Nosotros hemos hecho una inclusión promedio de 170,000 nuevos núcleos familiares y sí se ha excluido alrededor de 100,000 nuevos núcleos familiares que no merecieron estar dentro del proceso. Todo este proceso también perfectible. Si existe gente que tenemos que volver a revisar, así lo haremos. Señora Teriguana, la izquierda ha reflexionado sobre esta inmensa gestión de recursos y quizá reconocer el esfuerzo del gobierno en este sentido. 1.200 millones de dólares en ayuda social. Es lo menos que debería hacer el gobierno nacional. Pero el tema de la pobreza no se resuelve solamente con bonos, se resuelve generando empleo. Y para eso se requiere, entre otras cosas, cumplir a una oferta de campaña que hizo el presidente de la República, bajar las tasas de interés. Nosotros nos preguntamos, ¿el gobierno del encuentro significa el encuentro entre los colegas de la banca para mantener tasas de interés totalmente, digamos, altas y que tienen asfixiadas no solamente al pequeño productor del campo, sino a la pequeña y mediana empresa, en general a los comerciantes? No hay una política pública. Yo me refería, y son datos absolutamente ciertos, a la inversión en la obra pública. El primer trimestre de los 1.200 millones, que de paso es la inversión más baja de los últimos años que tiene planteado el gobierno, apenas han ejecutado 60 millones. Estamos hablando de un gobierno que tiene incapacidad de resolver los problemas, y eso es lo que está viendo el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, entonces, ¿resulta insuficiente la política de créditos baratos a 30 años al 1% que ha impulsado el presidente Lasso a través del ex Banco de Fomento? Es totalmente insuficiente, Carlos, porque estamos hablando que aquí existen cerca de 900,000 unidades productivas agrícolas, cerca de 1 millón de microempresarios. ¿Cuánto crédito ha entregado en ese programa el gobierno? ¿1.000 créditos? ¿500 créditos? ¿5,000 créditos? Es totalmente insuficiente. Precisamente una de las propuestas que tenemos es que el excedente del precio del petróleo, que van a ser cerca de 3,000 millones de dólares, una parte importante debería ser precisamente para fortalecer ese programa, que de paso, además, en función de los trámites burocráticos, vuelve inaccesible en la práctica el acceso al crédito barato. Señor Bernal. Mire, yo creo que escucharle a Giovanni cuando decía esto no se soluciona con política social, sino creando empleo, parecería ser que es parte del gobierno nacional, en buena hora, porque ese es el pensamiento coherente de la nueva visión de la política pública y la política económica. Mi querido Giovanni, no son 1.000 créditos, casi 100,000 créditos se han entregado al 1% hasta 30 años y hasta $5,000. El propio MIES, a través del CONAFIP, va a entregar también una cantidad considerable de 8.900.000 para seguir incrementando esa propuesta de llegar quizá al 1.000.000 de créditos para aquellos pequeños productores. En educación, que usted siempre defiende y que es prudente que lo sigan defendiendo como bandera de lucha, crecimos en el presupuesto consolidado en el 21%, de 2.812 millones de dólares a 3.410 millones de dólares. Organizaciones políticas como las de ustedes deberían aplaudir que esto se haga en el gobierno nacional, en donde se vino perdiendo la inversión en educación, llegando a 2.800, hoy volvemos a tener un presupuesto de 3.400 millones de dólares. Ahora, señora Teriguana, ya vamos al centro de la marcha del próximo domingo. ¿Cómo van las mesas de diálogo sobre la reforma laboral? ¿Nos darán la alegría a los ecuatorianos de que gobierno y sindicalistas se juntarán el hombro? Carlos, en primer lugar hay que tener claro que más allá de la propaganda oficial, de las cifras que se manipulan, hay una realidad que es inocultable. El pueblo ecuatoriano enfrenta la pobreza, el desempleo y en algunos casos el hambre. Veamos, 100,000 créditos es lo que el gobierno ha ofrecido para todo el periodo y obviamente es totalmente insuficiente. Por otra parte, es evidente que necesitamos una política pública que genere empleo, pero empleo digno. No estamos de acuerdo con legalizar la flexibilización laboral, la
la precarización. En ese sentido, hablemos de las mesas de diálogo sobre reforma laboral, señora Tarihuana. Bueno, las mesas de diálogo tienen al frente unitario de los trabajadores con el Ministerio del Gobierno. Y hemos escuchado a los líderes sindicales que han presentado todo un proyecto de un moderno código orgánico del trabajo. Lo que no hay acuerdo precisamente es en tener dos regímenes. Uno que tiene todos los derechos para los trabajadores y otro, que es el con el que sueñan los grandes empresarios, es legalizar la explotación laboral. Precisamente ahí no va a haber acuerdo, porque lamentablemente tenemos un gobierno obsesionado con la política neoliberal, con las recetas del Fondo Monetario Internacional y obsesionado con las privatizaciones. Hay otra parte del país que no estamos de acuerdo y por eso va a haber un conflicto social. Perfecto. Señor ministro, ¿están teniendo la oportunidad de hacer una buena reforma laboral que mejore el tejido social del país? Mire, nosotros estamos en procesos de diálogos permanentes. De hecho, Carlos, el próximo 5 de mayo tendremos una reunión con el Frente Unitario de Trabajadores. Se ha generado un proceso de sensibilización, reformas laborales que deberán dar la mano no solamente con quienes tienen trabajo, fundamentalmente con quien no los tiene. Marcelo López, por ejemplo, presidente de la Asociación de Desempleados en el Ecuador, tiene y debe participar en esto porque hay que hablar con aquellos que no tienen empleo, no con los que tienen, porque hay que generar mecanismos normativos para que accedan a empleo aquellos que no lo tienen. Y Giovanni, una precisión nuevamente, no 100.000 en el periodo, 1 millón le había mencionado, 100.000 a la fecha, no es los 1.000 que usted dice, 100.000 a la fecha, créditos del 1% y hasta 30 años plazo. Giovanni Tarihuana, ¿la marcha del domingo será una marcha que tenga como fin la desestabilización del gobierno nacional? Defender los derechos, la vida de la población, levantar la voz frente a la ausencia de una política pública que resuelva los problemas, dejar claro que hay una oposición al gobierno neoliberal, no es desestabilizar el gobierno, es hacer democracia, es participar, porque mientras en las altas esferas quienes están en el poder, los políticos en el poder, se ponen de acuerdo en pactos de impunidad, no resuelven los problemas de la población. Es por eso que hemos dicho fuerte y claro, el 1 de mayo tenemos una consigna central, ni Lazo ni Correa, solo el pueblo salva al pueblo. O sea, ¿se cae o no se cae el gobierno el 1 de mayo para ser extremistas, señora Tarihuana? Yo creo que el gobierno no va a caer el 1 de mayo, pero si el gobierno insiste en tener una política de oídos sordos, no da respuestas y seguir a pie juntillas las políticas del Fondo Monetario Internacional, el pueblo tiene la oportunidad de pedir cambio de política y en democracia hay distintas alternativas, por supuesto, una muerte cruzada, un adelanto de las elecciones, la revocatoria del mandato, pero necesitamos efectivamente soluciones. Giovanni. Señor Bernal. Bueno, yo creo que ustedes tienen todas las garantías necesarias del gobierno nacional, no soy un vocero oficial del Ministerio de Gobierno, pero entiendo la política pública de nosotros de mejorar la condición de libertad de expresión. Ustedes fueron perseguidos por los gobiernos anteriores y nosotros fuimos los que apoyamos para que aquello no se dé. Ustedes apoyaron a Correa, no nosotros. Usted votó por Correa, yo no. Nunca. ¿No va a haber represión policial como en las últimas marchas, Esteban Bernal? Jamás puede haber represión policial. El presidente ha demostrado su tolerancia absoluta a la crítica, su tolerancia absoluta a la protesta, pero eso sí, respetando la democracia, respetando la estabilidad democrática, respetando el Estado de Derecho. Todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y responsabilidades. Y queríamos agradecer con la altura con la que Giovanni Tarihuana y Esteban Bernal han debatido este viernes en Contacto Directo. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos.